Buenas tardes, bienvenidos a la tercera charla de la primera edición de los Engraños Talks. Mientras entra la gente, os comento, para quien acceda hoy por primera vez, los Engraños Talks son un conjunto de charlas informativas y educativas cuya temática general es la agricultura de precisión. En la primera de las charlas, si recordáis, hablamos sobre la agricultura de precisión, qué era, a quién iba dirigida, quién le podía interesar. Y en la segunda hablamos sobre el uso de drones y satélites como herramientas fundamentales dentro de la agricultura de precisión, hablando de su ventaja, de sus handicaps. Además, en esta charla contamos con Pablo Olveira de Zumalave Drone, que es un grandísimo profesional del sector. Y bueno, si no las habéis visto, os invito a verlas. Están guardadas en el perfil de Instagram de Graniot y se subirán a YouTube. Pensad que esta charla, al igual que las otras, es como una pieza de un puzzle, ¿vale? El puzzle tiene 5 piezas y cuando acabemos estas 5 charlas podréis interaccionar los contenidos de las mismas y entender la importancia de la agricultura de precisión en la actualidad. Vale, pues ya se va conectando la gente. Si queréis vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un índice de vegetación? Y cómo ha llegado a darse, ¿no? Un índice de vegetación es una fórmula, un algoritmo matemático que genera información relacionada con diferentes parámetros biofísicos que indicarán el estado fisiológico de la vegetación, ¿vale? Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se hace? Primero, pensamos en los drones y satélites que obtienen información a nivel aéreo o espacial con diferentes bandas. RGB, Red, Green, Blue del espectro visible, NIR, infrarrojo cercano, Red Age, entre otras. Si las obtenemos mediante una cámara multiespectral, por ejemplo, habría unos sensores incorporados, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo del satélite Sentinel-2, que es el satélite más conocido y común de la agricultura de precisión. Este satélite tiene un conjunto de 13 bandas o longitudes de onda diferentes, ¿vale? De las cuales nos van a interesar 4 o 5 para generar índice de vegetación. Tiene una resolución espacial de 10 metros el píxel, ¿vale? 10 metros el píxel. Quedaros con este dato. Entonces, digamos que este satélite orbita alrededor de todo el planeta y toma diferentes fotografías, ¿vale? Voy a decirlo un poquito en bruto para que aquellos que no lo entiendan lo puedan captar perfectamente. Este satélite, que tiene 13 bandas, toma 13 fotografías de una zona concreta. Y esas imágenes son procesadas o manualmente o automáticamente, ¿vale? Mediante estos algoritmos o índices correlacionamos ciertas bandas y obtenemos una información concreta. Por ejemplo, muchos de vosotros habéis oído hablar del NDVI, ¿no? Este índice estima el vigor vegetal asociado a la salud de la planta. Luego este valor se puede correlacionar con datos de predicción de cosecha, contenido de nutrientes, etc. Y este índice se hace con 2 bandas. ¿Acordáis del satélite que decíamos que tenía 13? Pues se hace con 2 de ellas. Con infrarrojo cercano, NIR, y con la banda del rojo, del espectro visible, la red, las cuales son sensibles a la vegetación. Mediante una fórmula matemática, que como he comentado anteriormente, se puede hacer manual o automática, nos ofrecerá un umbral de valores. Y estos valores irán de -1 a 1. Todos aquellos valores que vayan de -1 a 0, ¿vale? Imaginaros un índice, un indicador, como hay muchísimos. De -1 a 1 serían todos aquellos valores representados en vegetación enferma, en núcleo urbano, en masa de agua, etc. Todo aquello que vaya alrededor del 0 será cubiertas vegetales escasas o incluso suelos desnudos. Y a partir de 0,1 generalmente ya estamos hablando de la vegetación. Cuanto más se aproxime al valor 1, indicará que la vegetación está más sana o que existe un mayor vigor, ¿vale? Aunque estos datos siempre han de ser interpretados y comprobados en campo.
Ahora bien, recordáis que os he comentado que os quedaréis con el dato de los 10 metros por píxel que tiene Sentinel-2, ¿no? Pues para que os entendáis, he cogido aquí una imagen del blog que hemos escrito en el mes de julio. Y aquí veréis, no sé si se apreciará bien, dos imágenes de un cultivo leñoso, en este caso olivar de Jaén. Entonces veis que en una de ellos estamos hablando de menos 1 a 1. Estábamos hablando de un cultivo que generalmente pues estaba afectado, ¿no? Por otros datos que también se pueden correlacionar con los índices de vegetación, como puede ser la pluviometría, la temperatura, datos meteorológicos en general, etcétera, ¿no? Y aquí en este ya estaríamos hablando de un cultivo que, bueno, ya cada cuadradito, ¿vale? No sé si se ve bien, serían 10 por 10 metros por píxel y ofrece un valor, ¿vale? Dentro de ese valor, como sabéis, los cultivos leñosos cogerá datos de suelo, datos de, pues hay un pozo, si hay una vivienda, entonces ese índice se puede ver alterado, ¿vale? Pero para ello tenemos que interpretar esos datos y obviamente conocer esa parcela. En definitiva, cuanto más datos conozcamos, mejores decisiones agronómicas tomaremos. Y bueno, este tipo de índices nos ayudará a planificar lo que es el cultivo en general, planificar rutas óptimas cuando un técnico o un agricultor visite a ese cliente y pueda atender aquellas zonas que requieren de su mayor atención para optimizar tiempo. Se realizarán zonificaciones para ver las zonas diferenciadas dentro de la parcela, se podrán tomar muestras para luego analizar en laboratorio, ¿vale? Etcétera. Como habéis visto, un píxel es un valor único. En un cultivo leñoso, como puede ser el olivar, pues hay otro tipo de elementos dentro de ese espacio de 10 metros, pero en cultivos extensivos prácticamente un píxel abarcaría toda la extensión de cultivo. ¿Vale? Con esa resolución es muy óptimo estudiar cultivos extensivos, pero en el caso de que en cultivos leñosos se os quede corto, existen otro tipo de resoluciones, otro tipo de satélites, como ya vimos en los anteriores Grand Talks. Existen Planescope, 3 por 3 metros, imágenes de muy alta resolución, 30 por 30 centímetros, 50 por 50 centímetros, etcétera, ¿vale? Al final, los satélites nos deben ayudar a monitorizar el cultivo y con dron poder tomar un vuelo en un momento determinado, ¿vale? Hablando de esas zonificaciones, podemos zonificar y volar a aquellas zonas que están peor, etc. Mi intención hasta aquí es sentar las bases de lo que es un índice de vegetación. Hay muchísima información, pero en este tipo de charlas no podemos abarcar todo, ¿no? Recientemente hemos elaborado un artículo en el blog de Graniot y bueno, os invito a que lo leáis. Hemos hablado sobre índice de vegetación, con qué datos hay que compararlos, correlacionarlos. Al final lo importante es conocerlos, saber qué mide, qué estima cada uno de ellos, qué información nos da y compararlos con otros datos de los muchos que hay, de sensores de suelo, de datos de campo, etcétera, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento de invitar a Ali. Un momentito. Vamos a... Ali. Aquí estás. Vamos, si acepta. Mientras tanto, podéis dejar preguntas en el chat y al finalizar la charla las contestamos, ¿vale? Muy buenas, Ali. Hola. Hola, buenas Muy tardes. ¿Qué buenas. tal? Bueno, en primer lugar, te voy a presentar de forma breve para que puedan saber quién eres. Y bueno, lo he tomado en unas notas para que no se me olvide nada, ¿no? Bueno, Ali Ahmad es un apasionado investigador en la agricultura que se ha dedicado a la mejora de cultivos mediante tecnología puntera. Con una formación en ciencias agrícolas y máster en biotecnología por la Universidad de Granada, ha contribuido a más de 20 publicaciones científicas y escrito blog en la prestigiosa plataforma Tierra. Actualmente ejerce como técnico superior de investigación en la Universidad Policlínica de Valencia, investigando sobre agricultura de precisión. Su tesis doctoral se centra en la aplicación de avanzados sensores con el objetivo de revolucionar la producción agrícola. Muy bien. Bueno, ahí donde veis un chico muy joven,
pero lo es y será un referente dentro de la investigación acerca de la agricultura de precisión. Yo que además también estoy haciendo una tesis sobre tecnologías aplicadas a la agricultura de precisión, pues lo tengo como referencia. Así que creo que es un perfil muy interesante para este Grand Talks. Y bueno, Ali, tú y yo nos conocemos de hace bastantes años, me he leído muchos artículos tuyos, me gustaría empezar preguntándote para qué has empleado los índices de vegetación en la investigación y qué es lo que querías obtener de ellos. Vale, en primer lugar, te agradezco un montón por invitarme a este directo y por tus amables palabras sobre mi introducción. Bueno, uh, respecto a tu pregunta, ¿por qué he desarrollado o trabajado con los índices de vegetación? La respuesta es sencilla. En mi investigación, empleo los índices de vegetación para evaluar el vigor de planta y de cultivo. Y sobre esta información puedo tener información sobre cantidad de vegetación y calidad de vegetación. Lo que me da es, mediante estos datos, puedo identificar, por ejemplo, la planta sufre algún tipo de estrés o otro tipo de problema, sea de nutrientes, deficiencia de nutrientes o cualquier enfermedad que causan los hongos, las bacterias, los virus, lo que sea. Entonces, al final, estos datos me pueden ayudar a adaptar una estrategia o un manejo óptimo según lo que es el estado de planta. Por ejemplo, supongamos que estoy investigando un cultivo de maíz. Entonces, puedo utilizar el índice de vegetación, lo que se llama índice de vegetación de diferencia normalizada. En inglés denominamos NDVI, lo que es más común y sirve para todo. Entonces, puedo tomar este índice en diferentes etapas del cultivo de maíz y puedo compararlo. Y comparando este índice, estos datos en diferentes etapas del maíz, puedo sacar bastante información útil que me pueda ayudar. Por ejemplo, puedo saber cuándo tengo que aplicar el riego, tengo que ajustar la fertilización o cosas así. Eso a la hora de evaluar los costes, los inputs, ayudan mucho a los agricultores. Va. Bueno, te has adelantado a lo que iba a ser mi segunda pregunta. Yo soy de la opinión de que la investigación sienta la base con unos resultados que luego el profesional de una empresa, el agricultor, lo va a aplicar en el día a día en un futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo crees qué crees que pueden aportarle a los índices a los agricultores, ¿no? ¿Qué crees que pueden mejorar en su cultivo? Desde desde un pequeño agricultor hasta una gran finca. Vale. A ver, los índices de vegetación pueden aportar una serie de beneficios cruciales para los agricultores, tanto para los agricultores como los investigadores. Por ejemplo, podemos optimizar los recursos, la fertilización, el riego. Podemos obtener los datos tempranos sobre problemas que pueden encontrar las plantas o los cultivos, por ejemplo, como he contado antes, las enfermedades o los ataques de hongos, que a simple vista no se pueden ver y con la ayuda de índices de vegetación podemos identificarlo antemano. Asimismo, podemos mejorar, por ejemplo, la calidad y el tiempo de cosecha. Por ejemplo, teníamos planificado, por ejemplo, el 13 de julio teníamos cosecha de trigo, por ejemplo, aunque no es cierto, imaginamos. Pero el 13 de julio o agosto está previsto a llover. Entonces, toda nuestra planificación será un desperdicio porque no hemos optimizado nuestro proceso cuando vamos a cosechar. Si tuviéramos estos datos, que por ejemplo tenemos un margen de cosecha entre 10 de julio y 20 de julio, y comparando los datos meteorológicos y los datos obtenidos por índices de vegetación, podríamos optar por el día 15 de julio y podemos evitar
este desperdicio de dinero y tiempo. Vale. Bueno, hablamos de drones, hablamos de satélites. El otro día también tuvimos una charla donde llegamos a la conclusión de que drones y satélites han de complementarse, pero al igual los índices existen varios. No solo el NDVI o el NDVI, existe el índice de humedad, el índice de clorofila, índice de vegetación ajustada al suelo. ¿Crees que, salvando sus diferencias, han de complementarse? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que pueden ayudarse uno a otro? Sí, definitivamente. Considero que los diferentes índices de vegetación deben complementarse entre sí. Cada índice de vegetación uh, tiene sus propias ventajas y limitación. Unos índices de vegetación nos pueden proporcionar información sobre, por ejemplo, estrés, y otros nos pueden destacar diferentes aspectos del crecimiento del cultivo. Al utilizar una variedad de índices, podemos obtener una perspectiva holística y tomar decisiones fundamentales en la agricultura de precisión. Vale. Bueno, aquí las personas que nos están viendo, pues, algunos serán seguidores nuestros, familiares también, pero puede haber algún agricultor o un técnico. Incluso el vídeo que se va a quedar guardado, pues pueden verlo en un futuro, ¿no? Si tuvieras que hablar con un agricultor, un técnico, aunque no te dediques comercialmente a esto, yo sé que lo tuyo es más la investigación, pero si estuvieran reacios a obtener información a través de estos datos, porque digan, yo que soy más tradicional, esto es una inversión de dinero, no le veo la funcionalidad. Quiero que me digas 3 o 4 ventajas básicas que pueden ofrecerle a la hora de gestionar un cultivo, de tomar información. Vale, a ver, son varias ventajas numerosas. Para contar 3 o 4, yo diría que, por ejemplo, en primer lugar, comprendo que un agricultor prefiere o puede utilizar las cosas tradicionales, y las nuevas serán un poco difíciles. Pero eso no quiere decir que las cosas nuevas, la tecnología avanzada, no tiene sus beneficios. Bueno, puedo decir que, por ejemplo, utilizando los índices de vegetación, podemos optimizar los recursos como el riego, fertilización, y en segundo lugar, puedo decir que podemos detectar tempranamente los problemas que con una simple vista no sean posibles. Y por otro, contando otro beneficio, diría que pueden aumentar la producción y la calidad del cultivo. Por ejemplo, los índices de vegetación nos pueden proporcionar datos sobre deficiencia de nutrientes. Por ejemplo, a un cultivo de trigo le falta hierro, por ejemplo. Entonces, las hojas van a cambiar de color o le falta otro alimento. Entonces, esta deficiencia va a reflejarse en las hojas de planta, y utilizando los índices de vegetación podemos detectarlo, que no es lo mismo verlo a ojo que utilizando los datos o procesamiento de imágenes y sacando los índices de vegetación. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, si me permite añadirte, creo que también es un punto clave en la agricultura actual, el tema de la dosificación variable. Con los índices de vegetación sentamos una base, unos valores, para poder estimar la cantidad de producto, de insumo, para aplicar en un cultivo en un momento determinado, mediante tractor, mediante drones. Y creo que también, o sea, lo ha simplificado muy bien todas las funcionalidades básicas que tiene los índices. Y bueno, te voy a hacer la última pregunta. Imagínate, Ali, dentro de 5 años, sigues siendo un investigador, además uno muy prestigioso, ya a nivel reconocido a nivel mundial. Ojalá. Ahora, ¿cómo crees que trabajarás con los índices de vegetación? ¿Cómo crees que será ese futuro dentro de 5 años? A ver, es muy buena pregunta. Dentro de 5 años yo creo que la tecnología va a avanzar bastante y el uso de satélites y drones será más accesible, como es el día de hoy, y el acceso a los smartphones. Todas las
personas tienen un smartphone, una cámara. Y creo que dentro de 5 años esta industria 4.0 va a avanzar bastante y podemos trabajar con los índices de vegetación con más eficacia. Y espero que desarrollen nuevos índices de vegetación donde podemos integrar los diferentes datos del crecimiento y la producción del cultivo. Esto nos ayudará a tener varias simulaciones, por ejemplo, en tiempos, por ejemplo, ahora con cambio climático todo está cambiando, ¿no? No podemos decir que, por ejemplo, sembramos la semilla y ya tendremos la fruta bien desarrollada. No es así ahora mismo. Es que con tanta variación a nivel de meteorológico y cambio climático, está afectando mucho a la producción. Con nuevos índices, nuevas tecnologías, utilizando los sensores, complementando los índices de vegetaciones con otros datos, podemos llegar allí para tener simulaciones reales, ¿no? Algunos datos reales que realmente nos pueden ayudar a tener alta producción y calidad de cultivo. Muy bien, muy bien. Muy interesante, ojalá y puedan Ojalá, desarrollar nuevos ojalá. índices, nuevos satélites con mejor resolución, más ciclicidad en cuanto a la toma de imágenes. Y bueno, ahora damos paso a si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, felicitar por la presencia de Ali. Ojalá. A ver si hay algún experto en la gente que nos está escuchando y nos puede implantar o plantear otra duda, otra sugerencia, una idea o lo que sea. Hay gente que sabe, pero están tímidos hoy. Pablo Romero, enhorabuena, Ali. Muchísimas gracias. Bueno, pues parece ser que ha quedado todo muy claro. Yo la verdad que lo A que... lo mejor no han enterado nada. No, al contrario. Mira, Pablo tiene una pregunta. Vamos a ver, Venga. ¿qué se cuenta? Está escribiéndola, seguramente. Bueno, al final yo creo que la idea ha quedado clara, que son los índices de vegetación, para qué tenemos que usarlos, y ese era el objetivo del Granny Store. O sea, eso ya lo hemos superado. Este vídeo se va a quedar guardado en el perfil de Instagram para que se pueda visualizar a posteriori. Seguramente también se suba al YouTube de Granio. Os invito a que lo compartáis, a difundirlo, porque creo que es interesante que, que sepamos qué son estas herramientas, que se pueden obtener a través de drones, de satélites, que se pueden correlacionar con otros datos. Y aquí está la pregunta. Dice, en tus estudios actuales, ¿estáis trabajando con empresas? ¿Cómo ves la colaboración empresa, la colaboración público-privada? A ver, yo creo que es fundamental tener una colaboración entre las empresas privadas y públicos, el sector académico y el sector comercial, porque realmente nosotros lo que hacemos es desarrollamos tecnología, pero no llegamos a aplicar la tecnología sin la ayuda de comerciales. Entonces, tener esta colaboración es fundamental. Y ahora mismo hay muchas empresas que están trabajando conjunto con varios centros de investigaciones, pero yo diría que este tipo de colaboración nos faltan mucho aquí en España y todavía queda mucho camino para aumentar esta colaboración y para llegar a niveles beneficiosos para todo el mundo. Perfectamente. Yo opino igual que tú. El binomio universidad-empresa o colaboraciones público-privadas son fundamentales a día de hoy. Y como he dicho anteriormente, vosotros, los investigadores, sentáis las bases para que luego nosotros podamos aplicarla, ¿no?, profesionalmente. Efectivamente. Bueno, te da las gracias, lo hemos captado muy bien. Aquí Ausi nos comenta, bueno, que estará pendiente de tus investigaciones, que ve unión con lo que ella ha estado investigando. La verdad que ha estado trabajando también con índices obtenidos con RGB a través de drones, o sea que muy interesante la investigación que también está haciendo Ausi. Y Muchísimas bueno, gracias. también
os animo a que podáis investigar, nunca mejor dicho, qué es lo que está haciendo Ali. Todos los artículos, ha escrito 20 publicaciones científicas, alguna de ellas incluso ha usado datos de Graniot, por lo cual Efectivamente, conoce, hemos tenido la colaboración. conoce muy bien de lo que estamos hablando, de lo que estamos trabajando también en Graniot, con visualización, imágenes de satélite. Y creo que bueno, ojalá dentro de un año, dentro de 2, dentro de unos meses, podamos volver a tener un gran install tú y yo y veamos cómo Seguro, está seguro. el estado de los satélites, de la industrialización, a ver si ha surgido alguno nuevo, que seguro, ¿no? Porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Así Eh, es. bueno, no sé si tenéis otra duda, pregunta. Si no, pues bueno, Ali, me gustaría invitarte a que pudieras, con una frase, poder dar una idea muy clave, ¿vale? Acerca de los índices. A ver, me gustaría en el futuro tener o desarrollar una aplicación móvil que donde una persona tome una foto de un cultivo que sea una planta de su casa y pueda tener los datos del crecimiento de esta planta. Por ejemplo, mi planta es sana o no, o le falta algo, o le falta hierro, o le falta magnesio, lo que sea. Es Uf, una cosa que quiero hacer en muy el futuro. interesante, muy interesante. Ahí, por ejemplo, entraría lo que es la inteligencia artificial, datos. Efectivamente, Muy bien, muy bien. efectivamente. Bueno, te animo a que lo hagas, te animo a que lo hagas porque sería un bombazo dentro de este mundo. Bueno, pues si no tenéis Muchísimas gracias. ninguna consulta más, yo para finalizar agradecerte, Ali, todo lo que nos has ofrecido durante el día de hoy, tu predisposición para este gran Stalls y nada, yo te invito a que nos sigas, nosotros te sigamos, colaboremos juntos en un futuro Claro que sí. y yo te deseo la mayor de las suertes a nivel de investigación, a nivel profesional y que, ya te digo, dentro de 5 años quiero que sea el más prestigioso del mundo en la agricultura de precisión. Igualmente, te deseo lo mismo. Bueno, pues Y también finalizamos. quería agradecer a Pablo y a ti también por invitarme y por darme la oportunidad para compartir lo que estoy haciendo y compartir las ideas. Y todos nosotros aprendemos de uno a otro. Claro. Entonces, yo también me gustaría tener esta colaboración en el futuro y volver a hablar de la investigación que vosotros estáis haciendo y lo que estoy haciendo yo. Muy bien. Y es un honor estar aquí, compartir mis ideas, mis conocimientos. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, a todos también los que habéis entrado en este Efectivamente. directo. Estamos el mismo y se quedará guardado para su posterior visualización. Un saludo. Adiós, adiós. Nada. Adiós, Ali. Chao. Chao.